Samizdat fue la copia y distribución clandestina de literatura prohibida por la censura del régimen soviético, por extensión, también de literatura prohibida por los gobiernos comunistas de Europa Oriental, el llamado Bloque del Este, durante la denominada Guerra Fría. De esa manera, muchas veces los disidentes lograban sortear la fuerte censura política para expresar ideas u opiniones contrarias al gobierno. Las copias de los textos, ensayos, poemas, o hasta simples caricaturas, se hacían de a unas pocas por vez y se esperaba que los receptores realizasen por su cuenta algunas copias adicionales. Esto se hacía normalmente mediante el mecanografiado o la escritura a máquina de los textos en cuestión o, en su defecto, mediante la simple copia manuscrita mediante calcos. Esta práctica de eludir la censura oficial estaba llena de peligros, ya que se imponían duros castigos, como despidos, arresto domiciliario, o el encarcelamiento, a las personas capturadas en posesión de textos prohibidos. El conocido disidente soviético Vladimir Bukovsky lo definía de la siguiente manera: yo mismo lo creo, edito, censuro, publico, distribuyo, y me encarcelan por eso. Esencialmente, las copias de textos Samizdat, como la novela El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov o el escrito de Václav Havel, Poder de los sin poder, se pasaban de mano en mano entre amigos y conocidos al ser ilegal su venta pública. Las técnicas utilizadas para la reproducción de literatura prohibida variaban, desde realizar varias copias mediante papel carbón, ya sea a partir de originales manuscritos o mecanografiados, a, en unos contados casos, imprimir relativamente grandes cantidades de libros en imprentas clandestinas semiprofesionales. Este último caso se dio en unos pocos países del bloque, como Hungría o la antigua Checoslovaquia, siendo prácticamente imposible acceder a editoriales o imprentas profesionales. Todas bajo control y vigilancia de la censura del Estado. Antes de la implementación de la política de glasnost, transparencia informativa, por parte de Mikhail Gorbachov en 1986, la práctica era peligrosa, porque las imprentas, copiadoras y hasta las máquinas de escribir estaban bajo control directo de los primeros departamentos, que eran puestos de avanzada del KGB en cada una de las instituciones soviéticas como oficinas o centros de enseñanza. En todos ellos se almacenaban copias de referencia de los textos que se reproducían y de los usuarios autorizados, con el propósito de realizar identificaciones posteriores. Similares precauciones existían en los demás países del Bloque del Este para impedir la reproducción y difusión de textos críticos con el régimen. Etimológicamente, la palabra Samizdat proviene de la raíz sam, por sí, uno mismo, e izdat, significando autopublicación. El término fue acuñado como un juego de palabras creado por el poeta ruso Nikolai Glaskov en la década de 1940, quien mecanografiaba copias de sus poemas indicando en su primera página, Samizdat, algo así como yo, por mí mismo editores, en una analogía con los típicos nombres de las editoriales, obviamente, estatales de la Unión Soviética, como Detizdat, literatura para niños, o, especialmente, transliterado como Politizdat, abreviatura de Государственное издательство политической литературы, es decir, editorial estatal de literatura política. Existieron otras prácticas clandestinas de distribución cultural en la Unión Soviética y en el Bloque del Este, cada una con sus propios métodos y riesgos. Magnitizdat se refería al contrabando de grabaciones de sonido, particularmente en cinta magnética. Este término proviene de magnit, que significa cinta magnética. Las grabaciones solían incluir poemas, conferencias o música underground censurada por el gobierno. Estas cintas se copiaban y distribuían de manera similar a los textos Samizdat, pasando de mano en mano entre confiables círculos de amigos y conocidos. Rentgenizdat hacía referencia a los llamados discos hueso, copias artesanales de discos de vinilo con música prohibida por el Estado. Estos discos contenían géneros musicales como rock and roll, jazz, mambo y otros, así como música de autores expatriados censurados. Se producían a partir de radiografías desechadas, grabando en ellas una espiral de sonido que se reproducía a 78 RPM en gramófonos o tocadiscos. La calidad de sonido era baja, similar a los discos flexi producidos en masa, pero permitía a la gente acceder a música que de otro modo no habrían podido escuchar. Tamizdat se refiere a la literatura publicada en el extranjero cuya importación estaba prohibida por el régimen soviético. Derivado de tam, que significa allí,
Estos textos solían ser manuscritos traficados fuera del país y publicados en el extranjero, para luego ser reintroducidos de manera clandestina en la Unión Soviética y otros países del bloque del Este. En Polonia, durante los años del comunismo, 1945 a 1989, la prensa subterránea era conocida como Drugi Obieg o segunda circulación, diferenciándose de la primera, que correspondía a publicaciones legales sujetas a la censura estatal. Un término polaco más antiguo, bibula, papel secante, se utilizó desde el siglo XIX para referirse a textos nacionalistas prohibidos por el régimen zarista. La literatura autopublicada y autodistribuida tiene una larga historia, pero el fenómeno Saamizdat es único y exclusivo del periodo posterior a Stalin, en la URSS y otros países con sistemas socioeconómicos similares. Durante esta época, la tecnología de reproducción de textos se extendió entre la burocracia estatal. Bajo la censura convertida en política pública de un Estado policial, estas sociedades hicieron uso de una auténtica literatura subterránea, no solo para realizar análisis introspectivos, sino también como vehículo para practicar o canalizar una peculiar, variante limitada, de la libre expresión, manifestando ideas y opiniones que eran prácticamente imposibles de expresar públicamente. Al inicio del deshielo lanzado por Nikita Jrushchov en la URSS desde 1954, la poesía se hizo muy popular y los escritos de una amplia gama de poetas, conocidos, jóvenes desconocidos, así como prohibidos y reprimidos, circularon entre la intelectualidad, inteligencia, soviética de la época, difundiéndose en círculos académicos y universitarios. Precisamente, el discurso secreto de Jrushchov contra Stalin ante el 20º Congreso del PQ fue uno de los primeros documentos íntegros publicados en el Saamizdat, aunque el texto completo no fue revelado por la prensa soviética hasta la perestroika de Gorbachov en 1989. El 29 de junio de 1958, se inauguró un monumento dedicado a Vladimir Mayakovsky en el centro de Moscú. La ceremonia oficial concluyó con lecturas de poesías improvisadas en público. A la intelectualidad moscovita le gustó la atmósfera de relativa libertad de expresión derivada del deshielo, auspiciado por Jrushchov, y esas lecturas al aire libre pronto se volverían regulares, conocidas como Mayak, en ruso, faro. Esto no duró mucho, ya que las autoridades soviéticas pronto comenzaron a reprimir las reuniones, ordenando su disolución forzada. En el verano boreal de 1961, varios asistentes habituales de dichas reuniones fueron arrestados bajo el cargo de agitación y propaganda antisoviética. Algunos escritos considerados comprometidos fueron originalmente publicados por editoriales estatales del régimen soviético. Un ejemplo notable es la novela Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, publicada inicialmente en la revista literaria Nový Mir en 1962. Al notarse que la obra contenía una dura crítica contra el sistema carcelario soviético, fue censurada y retirada de circulación, encontrando su único camino de difusión a través del Saamizdat. No todo lo que se publicaba mediante el Saamizdat tenía contenido políticamente incorrecto o de abierta oposición al régimen comunista soviético. Había relatos eróticos o cómicos con suficientes elementos de sátira social que los hacían reprobables para el gobierno soviético. En 1963, el poeta Joseph Brodsky fue acusado de parasitismo social y condenado a prisión por escribir poemas sentimentales que cuestionaban crudamente el realismo socialista. Tras ser liberado por la presión de intelectuales, continuó difundiendo sus obras mediante el Saamizdat. El juicio de 1965 a los escritores Yuri Daniel y Andrei Sinyavsky, acusados de violar el artículo 70 del Código Penal, marcó el fin del deshielo y renovados tiempos duros para el Saamizdat bajo el poder de Leonid Brezhnev. El contenido de algunos libros del Saamizdat se volvió cada vez más politizado y desempeñó un papel importante en el movimiento disidente en la Unión Soviética. Existieron otras prácticas clandestinas de distribución cultural. Entre 1964 y 1970, el historiador Roy Medvedev publicó regularmente un análisis que más tarde aparecería en Occidente bajo el título Politicheský dnevník, el diario político. Este fue uno de los numerosos esfuerzos de la intelectualidad soviética para sortear la censura y expresar ideas y críticas contra el régimen. Una de las publicaciones del Saamizdat más conocidas y de más larga duración fue el boletín informativo, Crónica Tekushchí Soviética, Crónica de la Actualidad.
Este boletín, dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en la URSS, se editó clandestinamente durante 15 años, desde 1968 hasta 1983. Durante este periodo, se publicaron 63 números, con una media de 4 anuales. La crónica de la actualidad denunciaba abusos y arbitrariedades de las autoridades comunistas, eventos conocidos por los ciudadanos soviéticos pero cuya mención pública era un grave delito. Sus autores, anónimos, alentaban a los lectores a utilizar los mismos canales informales de distribución para enviar sus protestas, críticas y comentarios, que serían respondidos en ediciones posteriores. Se invitaba también a enviar información local con denuncias que nunca podrían aparecer en la prensa oficial. La crónica de la actualidad era conocida por su estilo conciso y seco, con secciones regulares como arrestos, redadas, interrogatorios, represión extrajudicial, en las cárceles y campamentos, gulag, noticias del Samizdat, la persecución de la religión, persecución a los tártaros de Crimea y represión en Ucrania. Estos títulos evidenciaban la oposición de sus autores a la represión política del gobierno soviético. Los autores de la crónica argumentaban que, según la Constitución soviética, reformada en 1977 y similar a la estalinista de 1936, su publicación no era formalmente ilegal, ya que la Constitución defendía la libre expresión. Las leyes penales de la URSS regulaban los límites de esta libertad, imponiendo severas penas de cárcel en el Gulag a toda publicación antisoviética. Otra publicación notable del Samizdat fue la revista política y literaria Yevrei SSSR, Hebreos en la URSS, que tuvo alrededor de 20 números entre 1972 y 1980. Fundada por Alexander Voronel y editada posteriormente por Mark Asbel y Alexander Lantz, esta revista también desafió la censura del régimen soviético. La incipiente difusión de tecnologías informáticas en la URSS durante la década de 1980, facilitada por la pequeña apertura de Mikhail Gorbachov, dificultó relativamente el combate del fenómeno Samizdat por parte del régimen. El funcionamiento del Samizdat resultaba notable debido al severo control que las autoridades soviéticas mantenían sobre todos los medios de reproducción escrita, como imprentas, fotocopiadoras y papel para copias. El acceso a estos recursos estaba seriamente restringido y limitado a personal de confianza en instituciones estatales. La prensa clandestina del Samizdat alcanzó altos niveles de circulación y difusión, demostrando la creatividad y valentía de sus participantes. Un fenómeno similar ocurrió en Irán tras el exilio forzado del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1964. Sus sermones fueron contrabandeados en cintas de audio y casetes, aumentando su popularidad y contribuyendo al derrocamiento del Shah en 1979. Posteriormente, se daría un fenómeno Samizdat inverso con la publicación clandestina de la traducción al persa de los versos satánicos, 1988, de Salman Rushdie, tras la fatua emitida por Jomeini en 1989. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán tuvo una tradición de publicar material manuscrito clandestino. Estas publicaciones solían ser realizadas por soldados que querían comunicar sus pensamientos, experiencias y críticas de manera no oficial. Polonia tiene una larga tradición de prensa clandestina desde las particiones de Polonia a fines del siglo XVIII. Esta práctica resurgió durante la ocupación alemana de 1939 a 1945, cuando la resistencia polaca redactó y difundió textos de propaganda, manuales militares y prensa clandestina en su lucha contra el nazismo. Esta tradición continuó vigorosamente durante el régimen comunista patrocinado por la URSS, 1945 a 1989. En otros países del bloque del Este, como Checoslovaquia y Hungría, durante las décadas de 1970 y 1980, se imprimieron clandestinamente docenas de libros censurados críticos con el régimen comunista. Estos mecanismos de copiado bien organizados burlaron la censura oficial, creando un canal de distribución libre y alternativo. Durante las dictaduras militares de derecha de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, la bibliografía marxista fue censurada y perseguida. La difusión de estos textos quedó relegada a copias clandestinas y rudimentarias. No solo se prohibió la circulación de clásicos como El Capital de Karl Marx, 1867, y ¿Qué hacer?, de Vladimir Lenin, 1902,
sino también de obras más recientes y preocupantes para los regímenes militares. Entre ellas se encontraban La Guerra de Guerrillas, 1960, de Che Guevara y el Mini Manual del Guerrillero Urbano, 1969, de Carlos Marighella. Estos textos solo pudieron difundirse mediante imprentas artesanales. Durante la última dictadura militar argentina, 1976 a 1983, las autoridades censuraron absurdamente libros de física, como la cuba electrolítica, simplemente por su título, considerándolo izquierdista. En los Estados Unidos, después de que los laboratorios Bell cambiaran su licencia sobre el sistema operativo Unix, haciéndola restrictiva, el código fuente original compilado en The Lyons Book, aka Materia on the Unix Operating System de John Lyons, tuvo que ser retirado del circuito comercial legal. Las copias piratas de este libro siguieron circulando debido a su enorme valor técnico. Este acto de copiar The Lyons Book fue jocosamente denominado como una variante occidental del fenómeno Samizdat soviético, aunque en realidad se trataba de dos situaciones muy diferentes, una violación de derechos de autor en Estados Unidos versus la falta de libertad de expresión y prensa en la URSS. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.